pero no había nada cierto acerca de que se iban a cerrar fronteras, de que iba a haber todo este hecatombe. Bueno, comienza todo este tema de que miren, señores, esto es serio. Bienvenidas mujeres valiosas a Ana María TV. Quiero preguntarte, ¿en algún momento de tu vida alguna situación te ha sorprendido y no has sabido qué hacer? ¿Has quedado en algún sitio varada totalmente, sin recursos y sin saber cómo vas a retornar a tu tierra? Esto pasó durante el tiempo de la pandemia y hay muchísimos testimonios que nos enriquecen porque nos dicen cómo esas personas pudieron avanzar para continuar su proyecto de vida. Mujer, hoy te tengo una invitada especial. Ella es Yexabel Suárez. Está especializada en el trabajo de entrenamientos de grupo. Ella es trainer, es coach. Durante muchos años ha trabajado con empresas nacionales, internacionales y haciendo un trabajo muy importante en Colombia. Le tomó la pandemia. ¿Cómo estás, Yexabel? Un beso. Bienvenida a Ana María TV. Hola Ana María, qué gusto de verdad estar aquí contigo. Te mando un abrazo muy caluroso de esta Caracas bellísima que tú quieres tanto. ¿Cómo te sorprendió ese momento de la pandemia? En Colombia yo estaba con mi socia haciendo unos trámites de visado americano. Como sabes, nosotros acá no podemos sacar la visa en la embajada, tenemos que viajar a otro país a hacer ese tipo de trámites. Y particularmente yo estaba gestionando unos talleres allá para, bueno, obviamente aprovechar el viaje y aprovechar el tiempo. Y pues en ese momento, cuando llegamos al aeropuerto de Colombia, Ana María, nos llamó mucho la atención que aunque habíamos escuchado algo del coronavirus, pues estaba la gente del aeropuerto tomando temperaturas y entonces algunas personas las apartaban y otras seguíamos nuestro rumbo tranquilamente. De verdad, yo en ese momento no tuve ningún tipo de pensamiento, ni positivo ni negativo, hacia esas medidas que estaban tomando. Poquito de curiosidad, pero más allá de eso era muy alegre y muy de verdad expectante por todo lo que iba a pasar, porque iba a haber amigos, iba a estar por allá trabajando, así que bueno, por ahí me agarró la pandemia así. ¿En qué momento te das cuenta que estabas frente a algo que fue inédito para toda la humanidad? Sí, fíjate, empieza a salir noticias, televisión, radio, y nosotros íbamos con una agenda un tanto apretada. Dentro de la agenda estaba obviamente la cita en la Embajada Americana y teníamos un almuerzo ese mismo día con un gran amigo allá en Bogotá, que es el señor Omar Notaro, que él es el gerente general para American Airlines. Él, Ajá. bueno, sabiendo que yo iba a estar por allá, nos había invitado a almorzar porque un gran amigo de la casa, ¿no? Entonces, pues justo el día antes de la cita, ya la cosa, escuchamos, veíamos noticias, pero no había nada cierto acerca de que se iban a cerrar fronteras, de que iba a haber todo este hecatombe. Bueno, fuimos a la cita de la Embajada Americana y pues justo ese día, en la mañana, antes de salir a la cita, casualmente, el señor Notaro se comunica conmigo vía WhatsApp y me suspende el almuerzo. Me dice, señora Yexael, hoy no vamos a poder comer. Tengo una situación acá en el aeropuerto que implica que yo esté todo el día en una sola carrera. Yo esta noche la contacto para ver si nos vemos mañana. Bueno, pues nos fuimos a la cita, se hizo eso, salimos y celebramos, cita aprobada, tú sabes que entonces uno va y celebra, pero ya el ambiente estaba medio raro. Cuando ya llegamos a casa de una gran amiga que nos estábamos hospedando, pues comienza todo este tema de que miren, señores, esto es serio, se van a cerrar fronteras, van a suspender vuelos, todo esto. Entonces, te estoy diciendo, Ana María, que en menos de 24, es más, menos de 12 horas, el mundo nos cambia. El mundo nos cambia porque, bueno, pero ¿qué pasó? Estábamos en la embajada, ahora, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es que al día siguiente, Ana María, todo estaba cerrado. No habían vuelos, ya no podía salir Bogotá, la cercan. Bogotá fue una de las primeras ciudades, yo diría del mundo, que cerraron totalmente porque es como la entrada para toda América Latina. Y fue una ciudad muy contaminada, muy, bueno, de verdad, ahí hubo muchas muertes, muchos casos. Y bueno, de un día para otro nos encontramos que la ciudad está cerrada, no podemos salir de Bogotá, no podemos salir, pero en medio de todo, en mi cabeza lo que está, bueno, esto es una cosa de 2, 3 días mientras se soluciona, porque uno no sabe en medio de todo a qué nos estábamos enfrentando, porque tampoco había mucha información. Y bueno, así empezó nuestro encierro en Bogotá. Jezabel,
llega el momento de la pandemia, no estás en tu casa, no estás en tu país, estás en pleno proyecto de vida exitoso. ¿Dónde te quedaste? ¿Qué pasó? ¿Qué viviste en esa primera etapa? Fíjate, cuando nosotros decidimos ir a Bogotá, habían varias opciones. Dentro de esas opciones estaban en la casa, una amiga que me decía, pero vente para acá, que aquí nos acomodamos. Tú sabes que los amigos de uno siempre lo quieren acomodar a uno en todos lados, Sí, en un cuartico. Bueno, esa casa, una casa pequeña, porque bueno, ella vive sola con su perrito y bueno, como era cuestión de 2 semanas si acaso, pues decidimos irnos hasta allá. Ese calor humano de estar ahí con los amigos y tenemos muchos amigos venezolanos allá. Entonces, casualmente había otra gran amiga allá con su tía que estaban unos trámites también no de visado, sino de trabajo y quería ver a su tía. Total que estábamos un grupo de personas allí. Entonces, en esa casa ya estábamos, nos agarra la pandemia allí. Y definitivamente nos encontramos un apartamento de 50 metros cuadrados, 3 personas, un perro, un baño, un cuarto y una sala. Y al principio, pues tú lo tomas muy a la ligera, al principio, pero a medida que va pasando el tiempo, bueno, empiezan a salir las imperfecciones humanas, empiezan a salir las cosas, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, el que te puedes contaminar, estás en un país solo, tienes un seguro de viaje el cual se va a vencer y, wow, Ana María, vienen pensamientos aparte de incertidumbre, a mí realmente me llegó algo que fue como un llamado. Estando yo allí, yo dije, yo tengo que solucionar esto, yo no me puedo acá paralizar. Entonces empecé a hacer lo que normalmente hago ante este tipo de situaciones. Empiezo a tomar ciertas decisiones. Y las ciertas decisiones es, bueno, mira, vamos a empezar a cuidarnos, vamos a ver qué, porque claro, hay que hacerle caso a la información oficial que llegaba de manera tal de no ser imprudentes y contagiarte. Entonces, mira, habían días que podíamos salir solo las mujeres, ese era el día que podíamos salir, caminábamos un poco para respirar aire puro. Ya ni siquiera podías salir a subir a los sótanos, los edificios en Bogotá, no sé si todos, pero muchos tienen unas azoteas muy bonitas. Lo que nosotros llamamos en la azotea es el último piso. Entonces son sitios de esparcimiento, hay parrilleras, hay sillitas, hay paraguas para que tú tomes sol y estas cosas. Entonces, ni siquiera eso lo podíamos hacer. Entonces, imagínate tú confinada con 2 personas que las quieres mucho, pero que llega un momento que tú no hayas que hacer en ese espacio. Y bueno, empiezan esos pensamientos de Dios, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué voy a hacer yo aquí? ¿De qué voy a vivir? Porque otra cosa, Ana María, cuando tú te vas de viaje de vacaciones, vas de vacaciones, vas con un presupuesto y todo, pero ya cuando empiezan a avanzar los días, ya tú ves que la cosa no son 2 días ni 3 días, ya lo que yo tenía en mi cabeza eran 3, 4 días. Bueno, ya va la primera semana. En esa primera semana, pues hay mucha incertidumbre, las familias preocupadas, ¿qué vamos a hacer? Vénganse por aquí. La gente, pero no hay nada, que no hay nada, está todo cerrado, no puedes salir para ningún lado, no puedes agarrar un taxi y decir, llévame a la frontera, que no, nada. Y obviamente acá en Venezuela las cosas ya también estaban quizás menos dramáticas porque yo me informaba con mis familiares, pero ya estaba la cosa un poco, Venezuela se mantuvo un tanto menos en crisis que otros países, por ejemplo, o comparado con Colombia. Venezuela al principio no había esa cantidad ya de contagio, bueno, porque quizás también por las mismas condiciones que teníamos acá, nosotros no somos un país donde llegue tanta gente, ni siquiera hacer conexiones, entonces claro, aquí creo que hasta nos influenció de manera positiva el que aquí no llegara casi gente, porque bueno, el contagio fue menor ya que no vino gente a contagiarnos acá, salvo algunos, bueno, como inició en todo el mundo el bendito virus. Empieza a pasar el tiempo y pues empiezas a preocuparte, es lo normal. O sea, ya yo estaba ocupada, pero entonces empiezo a preocuparme y digo, ajá, pero ¿qué voy a hacer yo ahora? El mundo empieza a avanzar y tú sientes que tú te estás estancando, tú te quedas así como como en un domo donde ya no haces nada más allá que sobrevivir todos los días. Y pues empieza a pasar el tiempo Exacto. y empiezas a pensar y decir, bueno, ajá, ¿qué puedo hacer yo aquí mientras esté esto? Mira, Ana María, no se podía hacer nada porque todo estaba totalmente, el mundo se paralizó. Hay una película por ahí que a mí me encanta, El día que la Tierra se detuvo. Bueno, la Tierra se detuvo, ustedes lo saben, la Tierra se paró y se paró para todos. Entonces,
No, mi cabeza ya no daba para pensar qué iba a hacer. Mi cabeza era ahora, ¿cómo hago yo para regresarme a mi país, a mi normalidad? Aunque aquí hubiese igual el bendito virus, pero es que yo aquí yo estaba con mi familia, con mi casa, con mi gente, pero ahorita estaba en un país que no es el mío, una gente que no es la mía, una realidad que no es la mía y algo, una negación que empiezas y tú dices esto, pero ¿por qué esto me está pasando a mí? Pero si yo vine fue a hacer una diligencia ¿qué hice yo así mismo? ¿Qué hice yo? Y ahora yo me quedo aquí. O sea, ¿ahora qué hago? Son las cosas que empiezas a preguntarte. Y yo creo que en medio de todo salió a la luz cuando en el año 2001 hubo una situación en nuestro país, o en el país, hubo un paro petrolero. No sé si tú lo recuerdas. Yo me quedé sin trabajo como muchos venezolanos. Y era difícil conseguir trabajo. Y yo el único trabajo que conseguí en ese momento, después de estar 3 meses paralizada, porque es que no, mi área de trabajo es un área muy susceptible a todos estos cambios. O sea, lo primero que Claro. tranca en una organización son los entrenamientos y las formaciones. Bueno, Ujú. pues a mí me tocó, creo que esa historia tú no lo sabes, me tocó irme con un mantel de buhonera a un mercado de los corotos a vender O sea, te cosas. Claro, reinventaste. sí, claro que tú tenías que solucionar. Entonces yo tenía que solucionar, pero los amigos me sobraban en ese momento, llegaron todos a ayudarme y yo me fui con mi mantel en un mercado de los corotos a vender cosas porque las cuentas siguen llegando. Las cuentas Eh, siguen llegando y tú tienes que pagar las cuentas y tienes que alimentarte. Y en ese momento yo recordé que, bueno, yo en ese momento tan duro, yo salí adelante. O sea, esto a mí no me va a comer, esto es diferente, pero esto a mí no me va a comer. Entonces, la cabeza enfocada en una solución, pero la solución en ese momento no era muy fácil que digamos, porque yo pude solucionar allá porque estaba en mi ambiente. Aquí yo no estaba en nada de que yo conociera una cosa, yo no podía salir con un mantel hace nada, empezando, y no podía en ese momento hacer absolutamente nada que a mí me representara ingresos para poder también decir, bueno, por lo menos paliar un poco esto de manera claro. tal de poder seguir atendiendo a mi familia acá en Venezuela y pues la mente empieza a trabajar, Ana María. En esta historia, ¿cómo fuiste tú eh, superando o cómo se fue complicando? Estando en Colombia, ese mes que estuvimos en el apartamento de nuestra amiga, empezamos a ver que podíamos hacer cosas online. De hecho, inicié un programa de coaching con un cliente que hizo el diplomado de coaching y liderazgo y él en ese momento tenía una situación laboral bien interesante y me pidió que lo coachara. Entonces, ahí tuve unos ingresos porque todo lo podía hacer online. Él estaba en Estados Unidos, yo estaba en Colombia y hacíamos el programa de coaching online. Ahí fue donde empecé a tener visión acerca, bueno, yo esto lo voy a empezar a hacer, pues. Pero fue O- en ese momento el cliente que me impulsó, o sea, esa idea me impulsó a empezar a trabajar esto que después cuando llegamos a Venezuela lo logramos impulsar totalmente. Esa historia Fíjate también te que puedo contar ahí. esta historia tuya es fascinante y quédense porque esto es el principio de una gran historia donde nos va a decir Yexa cuando toca el fondo cómo pudo levantarse.